Alabo a Dios por la presencia de cada uno de ustedes hoy aquí, por los hermanos y amigos que nos miran a través de la internet y han escogido estar con nosotros hoy. Alabo a Dios por todos los amigos y visitantes que se mencionaron hoy aquí, muchos y otros que no se mencionaron. Gracias a Dios que podemos encontrarnos aquí y juntos adorarles. Creo que no hay una mejor introducción para el tema de esta mañana que el último canto que estuvimos cantando. Si no fuera por tu gracia. Y cuando yo siempre escucho ese himno, me pongo a pensar en ¿dónde estaría yo a esta hora? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría pasando conmigo? Incluso me pregunto si todavía estaría vivo. Porque solamente la gracia de Dios es la que nos ha sostenido, ¿verdad? Y es por su gracia que hemos podido alcanzar las metas que hemos alcanzado y es por su gracia que hoy estamos aquí. Así que alabado sea el nombre de Dios. Voy a invitarles a orar para que así podamos estudiar su palabra. Padre Santo, una vez más nos dirigimos a ti en oración, agradeciéndote por tus múltiples bendiciones, Señor. Ayúdanos a tener siempre presente que tú eres un Dios amante, que te preocupas por tu hijo como Padre Celestial, por tus hijos como Padre Celestial, que tú provees para nosotros, no solamente para resolver nuestras necesidades físicas, sino también nuestras necesidades espirituales y emocionales. Rogamos hoy tu presencia en medio nuestro, Señor, y que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu venga para ser nuestro Maestro, porque lo estamos rogando en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a estar estudiando el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Es una historia muy conocida como la mayoría de las historias de la Biblia, pero es una historia que está llena de muchas lecciones espirituales para nosotros. Este suceso ocurre después que en el capítulo 8 se nos está contando que Jesús estaba en el templo y allí cada vez, como casi siempre era de costumbre, cada vez que Jesús iba al templo, y se encontraba enseñando, llegaban los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, venían para tratar de contrarrestar la influencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Mandaban espías, venían ellos mismos a intervenir en las enseñanzas de Jesús, venían con preguntas capciosas, siempre estaban haciendo algo para impedir que la verdad que Jesucristo había venido a enseñar pudiera tener una influencia como la que el Señor esperaba. Sabemos que detrás de ellos estaba el enemigo de las almas, ¿verdad? Satanás no quería que las personas llegasen a aceptar a Jesús como Salvador y por lo tanto tenía sus agentes siempre obrando. Estaba Jesús teniendo una fuerte discusión con los fariseos en el templo y donde Jesús se le estaba revelando a ellos como la luz del mundo. Se le estaba revelando como el Hijo de Dios que había venido para salvar y buscar lo que se había perdido. Pero la reacción de estos escribas y fariseos, doctores de la ley, sacerdotes, en el momento en que Jesucristo dice que Él es el Hijo de Dios, cuando Él dice aquella expresión de antes que Abraham fuese, yo soy, pues entonces ellos entendieron que Jesucristo se estaba revelando allí como alguien superior a Abraham y por el conocimiento teológico que tenían estaban entendiendo que Jesús estaba diciendo que Él era Dios. Y la reacción que tuvieron fue que organizaron un apedreamiento. O sea, la conclusión final fue, a este hombre hay que matarlo. Y si no lo mataron fue porque no había llegado todavía la hora en que el Señor Jesucristo debía morir. Y dice que saliendo de en medio de ellos Jesús se fue. Y es aquí cuando nos empieza a relatar ahora lo que pasa en el versículo 9. El versículo 9 dice que al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento.
¿Qué significa ser ciego? No vidente. Muy bien, ¿verdad? En unas palabras más sencillas, ¿qué significa? No puede ver. Hermano Jesús nos dice no vidente porque es una persona muy culta y él. Pero bueno, es todo entendí. Una persona que no ve. Pero nos está diciendo que no solamente era una persona que no ve, sino que es una persona que nunca había visto. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué será peor en la vida? ¿Haber tenido la vista por un tiempo y perderla? ¿O no haber visto nunca? ¿Qué podría ser peor? ¿Verdad? Aquí no nos ponemos de acuerdo. Unos dicen que no haber visto nunca, otros dicen que haber perdido la vista. Quizás porque los que están del lado del que nunca vio, dice, nunca tuvo la oportunidad de saber lo que era la luz. Nunca tuvo la oportunidad de ver el rostro de aquellas personas a quien ama. Nunca tuvo la oportunidad de entender a ciencia cierta qué cosa es una flor, qué es ver un ave volar, qué es las ondas del mar, qué es mirar al cielo estrellado. ¿Verdad? Uno dice, es triste no haber tenido nunca la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Pero los que piensan, bueno, haber tenido la vista y perderla, entonces dicen, bueno, es que no es fácil dejar de ver la luz. No es fácil no volver a ver el rostro de aquellos a quienes amamos. No es fácil no volver a ver un ave, no volver, ¿verdad? Pensamos, pero ¿saben? Hay que estar en el lugar de una persona para poder entender el verdadero significado de su sufrimiento. Porque uno nunca llega a entender el verdadero sufrimiento de una persona o por una situación hasta que uno lo ha experimentado, ¿verdad? Y saben, la mayoría de las personas creemos que el dolor que más duele es ¿qué? Mi propio dolor. Porque ese es el que me duele a mí. Alguien dice, me duele la cabeza y depende como a mí me haya dolido la cabeza, yo digo, bueno, puede resistir. Si a mí me da un ligero dolor de cabeza, yo le digo, no hay gran cosa, ¿verdad? Pero si a mí me da unos fuertes dolores de cabeza, más o menos entiendo. Pero a nadie le duele más un dolor que su propio dolor. Recuerdo cuando era joven leí una historia, creo que fue en un libro de Braulio Pérez Marcio, donde él relataba acerca del sufrimiento. Y él decía que si se le diera la oportunidad a la humanidad de deshacerse de sus dolores y escoger sufrir el dolor que cada uno quisiera sufrir, dice que las personas llegarían de todas partes y pondrían sus dolores en algún lugar y harían una gran pila, una gran montaña de dolores, ¿verdad? Porque hay muchos dolores en el mundo. Y cada uno llegaría y dejaría ahí su dolor. Y entonces se le diría, bueno, ya dejaste el tuyo, pero te tienes que llevar uno. ¿Cuál quieres coger? ¿Cuál quieres coger? Y dice que probablemente nadie escoja su propio dolor. Porque siempre nos parece que el dolor de la otra persona es más llevadero que nuestro propio dolor, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Es lo que pensamos, ¿verdad? Porque quizás un ciego dijera, bueno, si por lo menos fuera mudo, pues podría comunicarme con mis manos. O tengo este problema de que no puedo caminar, pues yo preferiría quizás ser ciego y camino y me guío con un bastón. Siempre a uno le parece que el dolor que uno tiene es peor. Pero dice en esta historia que dejaríamos ahí todos nuestros dolores y rápidamente trataríamos de agarrar algún dolor que nos pareciera que es más llevadero y saldríamos contentos con ese nuevo dolor porque dejamos el nuestro. Pero dice la historia que al transcurrir no mucho tiempo,
cada uno regresaría al montón buscando su propio dolor. Porque a veces nos parece que el dolor de otros es poco y el de nosotros muy grande, pero cuando experimentamos lo que otros están pasando, entonces entendemos por qué esa persona lloró como lloró. Entendemos por qué esa persona se lamentó como se lamentó. Porque ahora sabemos en carne propia lo que esa persona estaba pasando. Y aún así, dicen los psicólogos, que nunca seremos capaces de saber lo que una persona está sufriendo, aunque hayamos pasado por un sufrimiento similar. Por ejemplo, cuando alguien pasa por una situación como la pérdida de un hijo, y usted llega y usted ya pasó por eso, y usted le dice, yo sé por lo que tú estás pasando. O alguien perdió a su papá, su mamá, su hermano, y usted pasó por la misma experiencia y llega y le dice, yo sé por lo que tú estás pasando. ¿Saben qué? Eso es una gran mentira. Nadie sabe por lo que esa persona está pasando. Y los psicólogos dicen esto y dicen, no es algo que uno deba decirle a una persona cuando está pasando por el proceso del luto. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que yo haya perdido un hermano, igual. Puede ser que yo haya perdido un hijo o haya perdido a mi mamá o a mi papá o mi trabajo, lo que sea que haya perdido. Pero puede ser que el significado de eso que se ha perdido sea mayor para esa persona que lo que significó para mí lo que yo perdí. Entonces, si la relación que esa persona tenía con su hijo era mayor que la relación que yo tenía con mi propio hijo, yo nunca podré entender por lo que esa persona estaba pasando. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es imposible decirle a una persona, yo sé por lo que tú estás pasando. Porque verdaderamente no lo sabemos. Cada caso es como particular, diferente. Imaginamos que sabemos, pero en realidad no sabemos. Y ahora Jesús está pasando por un lugar y se encuentra allí y está mirando a un hombre que está sufriendo una de las mayores desgracias que pueda vivir un ser humano. Haber nacido ciego. Totalmente dependiente desde que nació en muchas cosas. Y en los días de Jesús, ser ciego no solamente significaba dejar de ver la luz o disfrutar de los paisajes de la naturaleza, no solo significaba dejar de ver el rostro de los seres queridos, sino que significaba casi automáticamente llevar una vida alejada tanto de la sociedad como del mundo religioso. Porque era una persona que, si nosotros leemos el versículo 2, vamos a ver que sus discípulos le hacen una pregunta. Y dicen ellos, y sus discípulos preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea, no solamente era la desgracia de que usted no podía ver, sino que además tenía la desgracia de que la mayoría, las personas que lo miraban iban a decir, este está mereciéndose lo que está pasando. Porque si no fue que él pecó, está pagándose en él un pecado que cometieron ¿quiénes? ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces no eran aceptados en el templo, porque es una persona que significaba que estaba bajo el juicio de Dios. Los santos de la ciudad ni lo querían ver, porque era alguien que estaba bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios. Estas personas no eran como hoy, que hoy hay sociedades para los ciegos donde los entrenan en muchas cosas, los ciegos pueden trabajar y estas personas no podían hacer nada.
y la mayoría de ellos terminaba convirtiéndose en mendigos. Así que nótese, ya había nacido miserable al no tener la vista. Y entonces después, por los prejuicios de la sociedad, su miseria se hace como mayor. Y ahora tiene que depender de que alguien que pase por la orilla del camino le quiera dar alguna limosna. Y por supuesto, todos los días oír algún tipo de rechazo, sufrir algún tipo de condena. Porque este pensamiento que tenían los discípulos de Jesús, de que si no pecó él, pecaron sus padres, y note que el muchacho había nacido ciego. ¿En qué momento cometió el pecado? Algunos dicen, bueno, ¿saben qué? Era una creencia de los judíos. Recuerdo cuando era estudiante en el seminario y tenía una compañera de estudio y ella acababa de dar a luz un bebé. Y lo traía a la clase mientras nosotros estudiábamos. Ella quiso continuar, no quiso hacer ningún tipo de interrupción en sus estudios, y ella traía al bebé al aula. Y un día me tocó hablar a mí acerca del pecado, de la naturaleza del pecado en el ser humano. Y estaba hablando yo de que todos nacíamos pecadores. Y yo recuerdo que ella levantó su mano y me dice, pero tú me quieres decir a mí que mi bebé es un pecador. Y me lo dijo así, siempre me acuerdo porque me lo dijo muy, muy cómico así, pero ¿cómo tú me vas? Mira esta criaturita. Pero ¿saben qué? Los judíos creían que no solamente nacemos con una naturaleza pecaminosa y pecadores, sino que ellos creían que los bebés eran, no sé si llamarles bebés, ellos creían que aún en el vientre eran capaces de cometer pecados. Y ponían de ejemplo el caso de Esaú y Jacob, que dice la historia que en el vientre de la madre, ¿qué estaban haciendo? Estaban luchando. Y ellos tomaban ese dato y desde ahí decían, aún pecan en el vientre. Por eso es que la idea era que este hombre nació ciego porque a lo mejor estando en el vientre de su mamá había cometido algún pecado. Y por eso le vino la maldición. Debe haber sido un pecado bien grave, ¿verdad? Para que le viniera la maldición de haber quedado ciego. Pero era el pensamiento general. Todos pensaban lo mismo. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y miramos el libro de Job, la Biblia nos introduce a Job como un hombre ¿de qué forma? ¿Cómo era Job? Justo. Y note que es el mismo Dios quien lo califica como un hombre justo. No es lo que decían sus vecinos, ni su esposa, ni sus hijos. Era Dios que estaba diciendo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él. Pero cuando a Job le empiezan a suceder todas aquellas calamidades que le sucedieron, ¿qué llegaron a ser sus amigos? Sus amigos llegaron a acusarlo de que todo eso que le estaba pasando porque él había cometido algún pecado, alguna injusticia, algún abuso contra algún desamparado o necesitado, y que por lo tanto le estaba pasando a él todo eso. Era la creencia popular de aquel momento. Hoy la creencia continúa. Más de una vez yo he visto a algún hermano de la iglesia preguntándose qué falta habrá cometido esa persona que está pasando por eso. Y más de una vez he encontrado a algún hermano preguntándose qué falta he cometido yo que me ha pasado esto. Pero ¿saben qué? Hoy la sociedad ha popularizado esa enseñanza con un nuevo nombre. Le llaman el karma. ¿Han oído hablar de eso? ¿Y saben qué pasa? Que el asunto es que Dios nos está hablando de que Él iba a enviar a su Hijo a salvar a los pecadores. Pero cuando nosotros leemos el libro de Isaías, nosotros vemos que allí se nos está hablando de un siervo que es un siervo como sufriente. El pensamiento de los judíos es que si este era el Hijo de Dios, si era justo, tenía que venir a ese mundo como un ¿qué? Como un rey con el mundo a sus pies.
Pero la visión que Dios tenía y que le estaba dando a los profetas era de que el Hijo de Dios iba a venir a este mundo como un simple hombre y que iba a vivir una vida de dolores y sufrimiento, así como vivimos la mayoría de los seres humanos, con nuestras luchas y contiendas diarias. Y que a través del dolor y el sufrimiento pagaría Él la deuda de nuestros pecados. Pero en el pensamiento judío, ¿eso qué? No cabía. Entre otras cosas porque Satanás se había encargado de distorsionar una realidad. Es cierto que el sufrimiento, el dolor y la muerte existen en este mundo por causa del pecado, ¿verdad? Si no se le hubiese dado entrada al pecado, allá en el huerto del Edén, este mundo nunca hubiese conocido la muerte y la enfermedad. Pero como se le dio entrada al pecado, pues los seres humanos empezamos a experimentar todas esas desgracias y también la naturaleza comenzó a sufrir. Eso es una verdad. Pero Satanás falseó un poco esa verdad y hizo creer que toda enfermedad era consecuencia ¿de qué? De un pecado. Y no es así. Hay personas que se enferman y no es porque estén pagando alguna culpa. Es sencillamente porque vivimos en un mundo imperfecto donde hay pecado. Por eso es que nunca tenemos que estarnos comparando y diciendo, ay, pero es que yo veo que a los malos le va bien y a los justos sufren. Eso siempre nos parece. Solamente hay que leer el Salmo 73 y el 37 para nosotros darnos cuenta. Nos parece que a los malos le va mejor que a los buenos. Pero es que a veces sucede. Hay personas buenas que sufren mucho. Y hay personas malas que ni un dolor de muela, ni una gripe. Pero es porque el mundo es imperfecto. Y el mundo es imperfecto porque hay pecado. Y no está Dios cobrándole las cuentas a nadie ahora. Llegará el día en que Dios vendrá a pagar a cada uno de acuerdo a qué? A sus obras. Pero no es ahora. Y entonces es verdad que a veces sufrimos por algunas cosas que hacemos. Pero eso se llama consecuencia, ¿verdad? La ley de las consecuencias. Hago algo malo y puede ser robo y puede ser que me lleven a la cárcel, ¿verdad? Ando por ahí manejando a toda velocidad, lo más probable es que algún día o choco o me mato o mato a alguien. Son consecuencias que ocurren por las cosas que nosotros hacemos. Pero, ¿saben qué? Satanás quería que los seres humanos lo entendieran así, especialmente en los días de Jesús. Porque cuando estuvieran viendo a Cristo sufriendo y padeciendo en la cruz, ¿saben qué iban a decir ellos? Si este fuera de Dios, no estuviera pasando por eso. Y lo iban a rechazar. Y era el plan de Satanás que eso ocurriera así. Pero Dios, que siempre se le va un poco adelante a Satanás, ya había hecho sus arreglos. Y le había enseñado a través de la historia de Job, y nos enseñó a todos nosotros, que las personas no necesariamente sufren por causa de algún pecado que hayan cometido. Porque en la historia de Job se nos revela cuál es la causa del sufrimiento. ¿Quién es el que vino a este mundo a matar, a robar y a destruir? Satanás. Y Satanás nos hace muchas cosas, especialmente cuando ve que queremos servirle a Dios de todo corazón. Así que esta era la creencia que había. Y como decía, es cierto que el pecado trajo estas cosas al mundo, pero no necesariamente una persona sufría por causa de que estuviera cometiendo algún pecado. Así que Jesús le respondió a sus discípulos, versículo 3, ni este pecó, ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifestasen en él. Noten que Jesucristo no empezó aquí a darle una clase de teología a ellos. No empezó a explicarles cuál fue el origen del pecado de este hombre ni de ningún otro. Jesucristo se concentró en decirle a ellos, mira, es cierto que este hombre está enfermo, pero aquí lo que importa no es el origen de la enfermedad, sino en qué va a terminar esto. Y esta enfermedad de este hombre va a terminar en algo que va a redundar para la gloria de Dios. Y eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo ahí. Tampoco es que Jesucristo les dijo, no, Dios lo hizo enfermo para que ahora Dios viniera aquí a hacer un milagro en él. No es eso. Le dijo, no importa el origen, lo que importa es en qué va a terminar esto. Y sabe, hermanos, yo no sé por qué dolor tú estés pasando hoy en día.
No sé cuál ha sido tu prueba. No sé cuál es lo que te está quitando, qué es lo que te está quitando hoy la paz en tu corazón. No sé si hay algo que te está haciendo sentirte condenado o alguien te está condenando por algo por lo que tú estás pasando hoy. Pero quiero decirte, ya sea que estés sufriendo alguna consecuencia de algo que tú hiciste, o ya sea porque sencillamente te llegó eso sin esperarlo y sin que hubiera motivo alguno, no te concentres tanto en cómo empezó el problema. Concéntrate en que ese problema que tú tienes hoy puede terminar en algo que puede servir para la gloria de Dios. Porque Dios se puede manifestar en ti a través de ese problema. Es lo mismo que le pasó a este hombre. Dice, para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Algo tremendo que el Señor Jesús nos está enseñando ahí. Y dice el versículo 4 al 7, vamos a leerlo. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, ¿qué cosa soy? Soy la luz del mundo. Noten que era la misma discusión que tenía él con los fariseos en el capítulo anterior. Soy la luz del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y yo me pregunto aquí, ¿qué le hubiera gustado más al ciego? ¿Que le hubiese puesto la saliva en el lodo allí con el polvo y se lo haya puesto en el ojo? ¿O qué le hubiera gustado más? Una oración, ¿verdad? Que le imponga la mano, que lo toque, ¿verdad? Jesús había hecho muchas veces las cosas así. O que sencillamente dijera la palabra, porque muchas veces Jesús solo decía la palabra. Pero en el caso de este hombre específico, dice que escupió. Y allí del polvo hizo un poquito de lodo y con ese lodo le untó en los ojos al hombre. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hubiésemos aceptado ese método? ¿Qué habría pasado si el ciego rechazaba esta forma de curarlo? Dice, el ciego no vio. Está bueno eso. Está bueno eso, sí. Está bien, muy bueno. Y entonces Jesús le puso el lodo y le hizo. Bueno, mira, a lo mejor Jesús le dijo, mira, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a escupir en el piso. Porque como el ciego no ve, hay que irle narrando todo, ¿verdad? Voy a escupir en el piso y voy a hacer un lodo aquí y te voy a poner en los ojos. No sé cuántos de nosotros habíamos aceptado ese método. Sí, pero no con saliva. ¿Saben qué, hermanos? Lo que quiero decirles es que a veces hay cosas que Dios hace que a nosotros nos parecen extrañas, ¿verdad? Note que para darle una lección de obediencia a Jonás, hizo que se lo tragara un gran pez. Balaán quería andar por sus propios caminos detrás del oro y la plata, y para Dios darle una lección, ¿qué hizo? Hizo una mula hablar. Y si nosotros empezamos a buscar en toda la Biblia, vamos a encontrar cuántas veces Dios utiliza cosas extrañas para resolver nuestros problemas. Naamán el leproso le dijo, ve y báñate 7 veces allá en el río Jordán, que era un río sucio, exactamente. Una persona con la piel, con erupciones y con llagas en la piel, meterse en un río sucio, eso no tenía sentido. Y es por eso que él reclama y dice, pero si los ríos de mi país son de aguas cristalinas, ¿por qué voy a venir yo a lavarme en este río sucio? Pero ¿saben qué quiero decirle? Que los métodos de Dios, aunque son extraños, son efectivos. Son muy efectivos. Nunca
casi nunca podemos entender por qué las cosas Dios las hace como las hace. A veces es difícil entender por qué yo tuve que perder mi puesto de trabajo. Hasta que más adelante me doy cuenta del por qué. O por qué tuvo que morir alguien, o por qué tuve que alejarme de cierta persona. ¿Por qué tuve que padecer ciertas cosas, ciertas enfermedades? Hermano, no sabemos. Pero lo cierto es que Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y eso que Dios está haciendo, lo está haciendo para mejorar nuestras vidas. Y no solamente para mejorar nuestras vidas en este mundo, sino para darnos la oportunidad de tener vida eterna en el reino venidero. ¿Qué método va a usar Dios para salvarme a mí? ¿O está usando para salvarme? Algunos me han dolido, quiero decirle. Pero no puedo hacer otra cosa que alabar el nombre de Dios. Porque aunque lo presente todavía me hace sufrir y todavía tengo cierto temor por lo que está en el futuro, cuando miro hacia el pasado doy gracias a Dios por la forma en que me ha guiado. Porque aunque en algunas ocasiones ocurrieron cosas que yo nunca hubiese querido que ocurrieran, hoy doy gracias a Dios porque vi la mano de Dios obrando a través de esas cosas. Dios es maravilloso y está interesado en nuestro bienestar. Así como estaba interesado en el bienestar de este hombre, y le puso el lodo en los ojos y lo envió al estanque de Siloé a lavarse. No sabemos a qué distancia estaba el estanque. Sabemos que estaba ahí mismo en Jerusalén, en la parte de la ciudad que se llamaba la ciudad de David. No sabemos cuán difícil hubiese sido para este hombre ciego llegar hasta el estanque. Generalmente estos estanques tenían escaleras. Y como estaba en un monte, Jerusalén, probablemente el lugar donde estaba el agua era bien profundo. Había que bajar unos cuantos peldaños posiblemente. Pero ¿saben qué? Así todo, el ciego obedientemente se fue al estanque de Siloé, se lavó y recobró la vista. Cuando nosotros seguimos leyendo la historia, vemos que esto trajo una gran conmoción en la ciudad. Porque dice que entonces los vecinos y los que antes habían visto al ciego decían, o sea, ¿no es este aquel que estaba allí mendigando ciego? ¿Y cómo es que ahora lo vemos por aquí caminando y que puede ver bien? Y saben, la vecindad se llenó de dudas. Algunos no estaban seguros de si este era o no era el muchacho, pero ¿saben qué? Con voz firme él les respondía, yo soy. Los fariseos y los escribas también tuvieron su propia reacción. Ellos empezaron a acusar a Jesús y especialmente lo empezaron a acusar de que Jesús estaba haciendo este tipo de cosas. ¿Qué día? El día sábado. Y por lo tanto no podía venir de Dios. Pero el ciego les decía, si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer las cosas que hace. Hermanos, lo que yo quiero que nosotros salgamos de aquí hoy es con la enseñanza de que puede ser que mi vida no sea lo que yo quisiera que sea. Puede ser que yo no esté disfrutando en este mundo de todas las bendiciones que yo quisiera disfrutar. Pero a pesar de todo eso, Dios sí se interesa en mí. Y aunque puede ser que yo sea un ciego, físico o espiritual, Cristo sí tiene muy buena vista para verme, así como vio a aquel ciego a la orilla del camino. Porque es interesante que dice que el hombre era ciego, pero dice que Jesús lo vio. Lo que me quiere decir a mí que Dios no es ciego a ninguna de nuestras necesidades. Él está ahí mirando, atento, sabe por lo que estamos pasando, sabe lo que estamos experimentando. Puede ser que Dios haga con nosotros cosas extrañas, pero siempre van a ser para nuestro beneficio y para su gloria. Puede ser que la gente que esté a nuestro alrededor no entienda.
Puede ser que la gente que esté a nuestro alrededor juzgue lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y muchas veces nos diga, yo no sé cómo tú puedes seguir creyendo en Dios. Pero lo cierto es que si nosotros insistimos en seguir la voluntad de Dios, así como la siguió el ciego, las ordenanzas de Cristo, nosotros vamos a disfrutar de este mundo teniendo aquí vida en abundancia. Porque no significa vida en abundancia necesariamente vida libre de problemas. Mientras vivamos en este mundo, de alguna manera los problemas siempre nos van a afectar. Si no nuestros problemas, los problemas de la gente que nos rodea. Pero ¿sabe qué? La historia sigue diciendo que el ciego fue llevado, el hombre ahora que veía, fue llevado a muchos lugares para ser cuestionado, para ser interrogado. Y los escribas y doctores de la ley le hicieron muchas preguntas para tratar de confundirlo, para tratar de hacer de alguna manera que él dijese algo que desacreditara a Jesucristo. Pero no importa cuántas preguntas le hicieron, no importa cuántas veces lo amenazaron, no importó cuántas cosas quisieron hacer ellos para que el nombre de Jesucristo fuera desacreditado, partiendo de esa desacreditación de los labios de aquel hombre, porque era el testimonio, no pudieron lograr nada. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban, estaban concentrados solamente en la luz que había sido puesta en los ojos de aquel hombre. Pero más allá de la luz que había sido puesta en los ojos de aquel hombre, Jesucristo, que era la luz del mundo, había puesto su luz en el corazón de aquel hombre. Y desde allá adentro, desde muy profundo, la luz saltaba, irradiaba, y las palabras que salían por la boca de aquel hombre no eran sus propias palabras, sino que eran las palabras que el Espíritu Santo iba poniendo en él. Y habló tan profundamente que los escribas y fariseos tuvieron que dejarlo. No importa cuántas vueltas le dieron al asunto. El hombre siempre tuvo una respuesta apropiada. Y estamos hablando aquí de un hombre que probablemente no haya ido a la escuela. Un hombre inculto. Y posiblemente este era el elemento que querían aprovechar ellos para desacreditar a Jesucristo. Este hombre que no ha estudiado, vamos a cogerlo, lo vamos a enredar, pero de él manaba la vida que Jesucristo había puesto en él. Ríos de agua viva saltaban de este hombre. Iba por todas partes diciendo, yo soy, y le trataban de preguntar, pero ¿cómo es posible que te puso un poquito de lodo en el ojo y tú fuiste al río y te lavaste y ahora ves? Y el hombre les decía, mire, yo no sé cómo fue. Lo único que yo sé es que antes era ciego, más ahora ¿qué? Más ahora veo, hermanos. Y a veces hay personas que se van a acercar para preguntarnos a nosotros algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Para tratarnos de hacerles explicar, de que nosotros expliquemos los milagros que Dios hace con nosotros en nuestra vida. ¿Cómo es posible que tú le des a Dios el diezmo y después tú vas a tener más dinero? Hermano, yo no sé. Pero yo sí sé que eso pasa. Yo sí sé que pasa. Que mientras más fieles soy a Dios en el diezmo y las ofrendas, mayores bendiciones tengo y menos me falta. Esa es la verdad. ¿Cómo explicar eso? No es posible. Y ellos querían que el ciego les explicara, pero él les decía, mira, yo no sé darle ninguna explicación. Lo que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Y lo mismo a veces nosotros. ¿Y cómo fue que tú pudiste dejar el cigarro? No sé. Lo único que sé es que antes yo fumaba y ya no fumo. ¿Y cómo fue que tú pudiste dejar el alcohol? No sé. Solamente sé que yo antes no fumaba y ahora fumo. No fumo, perdón. No, antes yo, es que me quedé en el capítulo anterior. Antes yo bebía y ahora no bebo. Pero ¿cómo fue que tú dejaste de llevar esa vida loca que tú llevabas por ahí? No les estoy dando mi testimonio, solamente estoy poniendo ejemplos. ¿Cómo es que tú llevabas esa vida loca? De violencia, de abusos, de crímenes, de adulterio, de fornicaciones, y ahora no. No sé. Yo solamente sé que Cristo llegó a mi vida y lo cambió todo. Es lo que podemos decir. Porque no podemos explicar
cómo es que ahora nosotros estamos viviendo de una manera que es contraria a nuestra naturaleza. ¿Y saben qué? Jesús se encontró con el hombre nuevamente y le preguntó si conocía al Cristo. Y el hombre le dijo, no, pero quisiera saber dónde está para conocerle. Y Jesús le dijo, yo mismo soy el que te habla. Y dice la historia, que esta historia, ¿saben que si hay una historia en el mundo que tiene un final feliz? Es esa historia. Porque dice la historia que este capítulo termina con aquel hombre ciego a los pies de Jesús adorándole. Alabado sea Dios. ¿Y saben qué? Lo que pasó con ese ciego no es nada más que un reflejo de lo que va a pasar con toda la humanidad. Todos nosotros éramos ciegos, espiritualmente hablando. Teníamos buena vista hace un tiempo, pero no veíamos bien las cosas como teníamos que verlas. No entendíamos que hay un mundo espiritual alrededor nuestro y que nosotros tenemos que vivir en consecuencia con relación a ese mundo espiritual. No sabíamos que había un Dios y Salvador, pero un día nuestros ojos fueron abiertos y pudimos ver estas cosas. Pero ¿saben qué? La Biblia me dice que mis ojos seguirán siendo abiertos. Porque llegará el momento en que ya yo no veré como ahora, que ahora veo a través de un oscuro velo. Llegará el momento en que mis ojos serán abiertos y ese velo será quitado y entonces yo conoceré así como he sido conocido. Pero también me dice la Biblia que por esa obra maravillosa que Dios hizo en nosotros, una obra extraña, donde el justo se hace pecador para que los pecadores pudieran ser llamados justos, dice la historia que la historia de esta humanidad terminará cuando un día todos, no solamente los redimidos, todo el mundo doblará sus rodillas delante de Dios. Ahora, y es aquí donde viene la parte de nuestra responsabilidad. Entre aquellos que van a doblar sus rodillas delante de Dios, van a estar los que le reconocieron como Señor y Salvador y le aceptaron. Y se van a levantar para disfrutar con Dios de las cosas maravillosas que Él ha preparado para nosotros, para que disfrutemos durante toda la eternidad. Pero entre aquellos también se van a levantar unos para recibir condenación eterna. La pregunta es, después que doblemos las rodillas en aquella ocasión y reconozcamos que solo Él es Dios, ¿en qué grupo nos vamos a levantar nosotros? Quiera Dios que nosotros seamos de aquellos que van a estar ahí por siempre con Jesús, siguiéndole por donde quiera que Él vaya, disfrutando de las cosas maravillosas que Él ha preparado. Hermanos, el presente puede ser doloroso y el futuro a veces nos puede parecer incierto. Pero ante un presente doloroso y un futuro incierto, lo único que tenemos que mirar atrás es nuestro pasado. Dice el Espíritu de Profecía que siempre tenemos que mirar atrás, porque mirando atrás nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos ha conducido hasta aquí, la forma maravillosa en que Dios nos ha conducido. Y si Dios no nos falló en el pasado, tampoco nos va a fallar en el futuro. Recuerden las palabras del Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios nos ayude, hermanos. Dios abra nuestros ojos espirituales, nos siga abriendo nuestros ojos espirituales y nos ayudes a recordar todas esas maravillas que Dios ha hecho. A este hombre le dio la vista, pero a nosotros nos ha dado la salvación y otras cosas más. ¿Cuántos están del lado de Cristo en esta mañana? Así sea, hermano. Vamos a pedirle a Dios una vez más en oración a través del himno. Van a cantar los muchachos. Ok.